Muy bien, perfecto. Sí, hay muchos datos, hay cosas interesantes y, y yo creo que no debemos entrar con una premisa tan fuerte como que todo el mundo lo aborrece, porque definitivamente puede ser muy útil. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Sandra. Un placer estar acá. El condón se utiliza desde hace una cantidad de tiempo. Los primeros reportes de preservativos vienen de los egipcios, que lo hacían de diferentes materiales, como con papiros, se podían utilizar intestinos de animales, hay condones de seda. Estos condones de intestino y de seda son principalmente fabricados con fines no para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino para prevención del embarazo. ¿Por qué? Por el tamaño de los poros que tienen. Probablemente los poros que pueden tener un condón de seda son más pequeños que un espermatozoide, pero muchísimo más grandes de lo que puede ser un virus o una bacteria, y por ende no previene para enfermedades de transmisión sexual, pero sí para prevenir el embarazo. Y por eso se usaban, porque eran efectivos para eso particularmente, no para lo otro. De todas maneras, el conocimiento que había sobre enfermedades de transmisión sexual en el 5000 antes de Cristo pues no era mucho, y probablemente ahí no estaba su primera intención. El primero que hizo la descripción del preservativo para enfermedades de transmisión sexual fue nuestro querido y colega, el doctor Gabrielo Falopio, que además de describir las trompas, describió la utilización de preservativos que eran estos de animales, se pueden usar de cabra o de otras cosas, en donde los intestinos se utilizaban y parece que son más compactos su estructura, y podía prevenir la sífilis, que era el gran azote para las personas que tenían relaciones sexuales antes del descubrimiento de la penicilina. ¿Sí? Los que, como dicen, la generación bendita que estuvo entre la sífilis y el VIH, tuvo cierta libertad para no utilizar los preservativos, pero definitivamente es un elemento que va a ser muy interesante. Después que vino un adelanto de un industrial que fue Charles Goodyear, que empezó y escribió cómo fue la vulcanización del caucho, y los primeros condones que se pudieron hacer de caucho son que tienen acá, que eran pues derivados de una llanta básicamente, lo cual limitaba de alguna manera su utilización, eran reutilizables y bastante incómodos por lo que se dice de esas lecturas. Es muy importante entender que la palabra condón no es derivada del latín, y después de muchísimas estudios en los que muchos atribuían a una y otra parte la palabra, definitivamente en 1985 todas las personas dedicadas a las raíces de las palabras se pusieron de acuerdo y dijeron algo que rara vez sucede en la medicina. Los lingüistas parece que son más sinceros y dijeron: no tenemos ni idea, no se sabe de dónde viene la palabra, hay teorías, puede venir del hindú, del sirio, puede venir de un pocotón de formas, pero no se sabe exactamente de dónde viene. Muy bien. ¿Qué tan efectivo es? ¿Sí? Es la charla. Primera pregunta: ¿qué tan efectivo es y por qué lo odiamos tanto? ¿Qué tan efectivo? Como método anticonceptivo, pues tiene un uso ideal y tiene un uso que es al que podemos acceder. En el uso típico, que es diferente al uso perfecto, la efectividad del preservativo masculino está más o menos alrededor del 85%. ¿Por qué? Por algo que les voy a mostrar más adelante, y me voy a explayar en esa explicación en dónde están los errores, porque yo creo que ese es nuestro deber como médicos, que es identificar en dónde están los errores y tratar de corregirlos. Mucho mejor, es mejor que el preservativo femenino, y es un método anticonceptivo, es el único método anticonceptivo que funciona muy bien como anticonceptivo y como método para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, es el método de preferencia cuando todavía no se tiene una relación sexual estable con una pareja estable. ¿Sí? Es lo que se debe recomendar en adolescentes, preferiblemente,
para poder evitar estos dos frentes. Muy bien. Y ahora, para prevención de enfermedades de transmisión sexual, la efectividad está principalmente para las enfermedades de transmisión sexual por vía uretral o por descarga uretral, o sea, por las enfermedades de transmisión sexual que vienen del semen, por decirlo de alguna manera, que son las primeras dos: hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Para herpes tiene una cierta protección, funciona bien en clamidia, funciona muy bien para prevenir Neisseria gonorrea, para prevenir la tricomona. Tiene un asterisco allí por algo que tiene que ver con que no solamente la transmisión es uretral, pero puede funcionar bastante bien. Entonces vemos que funciona muy bien para esas enfermedades. Para las enfermedades que son de contacto con mucosas, la principal transmisión, pues ahí baja, porque ¿de qué depende? De que la zona que está afectada esté cubierta, y como lo vimos, pues en virus del papiloma humano no siempre está cubierta la zona afectada por el condón, y entonces viene la transmisión. Pero por ejemplo para herpes no es que sea insignificante, y si bien no es perfecto y dista de ser perfecto, es una recomendación que hacemos usualmente de la mano de ¿qué? De todas las recomendaciones que nos da el doctor Plata: evitar contacto cuando hay lesiones activas, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿es efectivo? Sí, miren, el virus transmitido sexualmente más pequeño que hay es el virus del herpes simple. Ese es de 0.1 Armstrong. El poro más grande que tiene un condón es 1000 veces más pequeño que un virus del herpes simple. Entonces, in vitro no hay evidencia de que el condón no sirva. Por lo tanto, ¿de dónde viene el problema? Pues del uso, probablemente. O sea, el condón no tiene la culpa, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender, y es lo que debemos aclararle a los pacientes. Así que es tan importante el utensilio como la persona que lo usa, ¿vale? Lo mismo pasa con un robot. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas? Este es un metaanálisis muy interesante: 50 artículos, 14 países, y preguntar en dónde tuvieron problemas los pacientes que usaron los preservativos. Entonces, vamos a ver unos problemas que son del uso y otros problemas que son del condón, ¿vale? Del uso, de la utilización. ¿Qué tenemos? Principal problema: aplicación tardía, y es que se pone el condón después de haber tenido contacto genital, ¿sí? Empieza y se lo pone a la mitad del coito, pues ahí ya no sirvió, ¿sí? Porque el objetivo es no embarazar y tener un disfrute, entre comillas. 17 a 51% de las personas que tuvieron problemas con el condón se quejan de esto. Son estudios diferentes, están medidos de manera diferente, así que hay que entenderlo de esa manera. Retiro temprano, ¿qué quiere decir? Que cuando estaban allí y por algún motivo se lo quitó y hubo contacto genital, entonces ahí hay otro problema que hay que aclarar a las personas. Otros problemas de uso: cuando lo están desenrollando, sacan el condón y se les desenrolla antes de ponerlo. Entonces ahí hay problemas para la aplicación del preservativo. No dejar espacio en el reservorio, muy importante, es no sacar el aire del reservorio del preservativo. Están todos los porcentajes, como pueden ver, puede llegar a ser bastante alto, pero sobre todo dispar. Ya voy a explicar por qué. Ponerlo al revés, que lo empiezan a poner y empiezan a desenrollar y no desenrollan, entonces lo sacan y lo vuelven a poner, eso ya dañó el condón, ahí se debería desechar, y ese es un problema muy típico. Y empezar la relación sexual sin haberlo desenrollado. Eso es algo que pasa mucho en adolescentes, hasta un 11% de las veces. Lo ponen y en el afán o en la inexperiencia no lo bajan completamente, y ahí ya hay problemas con la aplicación del preservativo. Muy bien, y están los otros problemas como son el daños del condón. Entonces, por ejemplo, exposición a objetos afilados, las uñas, los anillos, los brackets pueden producir daños en el condón. No revisar el condón antes y el empaque antes de ponerlo. Un empaque dañado es un condón dañado y no se debe usar, ¿sí? El empaque tiene que estar perfecto. O cuando se desenrolla, no ver que esté decolorado, por ejemplo. Si está decolorado quiere decir que es un condón viejo y no se debe usar. No revisarlo, altísimo, ¿sí? Y las mujeres lo revisan menos que los hombres. Entonces eso es algo que es importante.
Sí, exacto. Hasta el 82% de las mujeres reportaron que no lo revisaban. Muy bien. Eso es usar un condón que se conoce dañado. Por ejemplo, sí, estaba viejo, pero me importó 5. Ahí está. Usar lubricantes basados en aceite, como decía el doctor Carrera ahora. Retiro inapropiado en las mujeres, en hombres y mujeres. O sea, contaminación en el momento de retirar el condón, cogerlo del anillo para poder sacar el condón. Reutilización del condón, que es una locura, hasta 3%. ¿Por qué? Porque es que empiezan y hay un condón y van a hacer 3 coitos, pues entonces allí hay gente que decide tomar decisiones inapropiadas, y mal almacenamiento, típico condón de gaveta o de billetera, ese tampoco funciona bien. O sea, todo mal. Muy bien. Otros problemas. ¿Qué tanto falla un condón? Ahí está. No es tan alto, los condones no se rompen solos. Y el deslizamiento del condón es algo que puede ocurrir muy fácilmente. ¿Por qué? Por muy probablemente algo que tiene que ver con lo que hace la doctora García, y son problemas de la erección. Es muy típico que si no hay una erección completa, la utilización del condón se complica muchísimo. Y es algo de lo que se quejan los pacientes mayores. El derrame, ¿qué es? Que cuando se está sacando hay contacto del semen, porque se sale el contenido del condón y queda en contacto con genitales. Ese es uno de los problemas. Y solamente, miren que lo de la sensación acople o porque no me gusta no es lo más frecuente. No es lo más frecuente, digamos. Créanme que uno valora las ventajas que puede presentar un preservativo, ¿vale? Muy bien, entonces eso es algo que es muy importante. Colombia, esto es que de un sitio que me gusta mucho que se llama World Data. ¿Qué tanto se utilizan los preservativos en Colombia para las relaciones sexuales de riesgo? O sea, sexo casual, sexo con trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres. Y en Colombia tenemos una aplicación que está dentro de las más altas del mundo. Eso no quiere decir que estemos bien, pero quiere decir que aquí en Colombia por lo menos la gente está bien adaptada a usar condón si los comparamos con África subsahariana, por ejemplo, ¿vale? Entonces es un buen dato para entender que aquí no estamos luchando contra el sistema cuando recomendamos usar un condón, como por ejemplo en la India. En la India hay unos estudios larguísimos sobre los preservativos porque no les gusta y no se lo ponen. Y no saben muy bien de dónde viene, parece que es muy cultural. Ahora, ¿por qué lo digamos tanto? Este es un estudio súper interesante realizado principalmente en Vancouver y la costa oeste de Canadá, donde se hace entrevista en pacientes que son gays y que tienen vida sexual. Y la frase es devastadora, o sea, los condones como el transporte público. Que lo usen otros a mí no me gusta tanto, pero me parece muy bueno que todo el mundo lo use, pero no yo, ¿sí? Que lo usen los otros. Y la realidad es que, digamos, dentro de la población de hombres que tienen sexo con hombres, la utilización de preservativos tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque son personas que tienen que usarlo toda la vida y se aburren, y lo tienen que usar siempre en todas las relaciones sexuales. Y termina por desgastar y optan por otro tipo de métodos para evitar el contagio por VIH. Por último, ¿qué puedo decir? ¿Es efectivo? Sí, sí es efectivo para prevenir embarazo, es efectivo, y para prevenir enfermedades de transmisión sexual, sí. Sobre todo es más efectivo que las alternativas, porque no es infalible, pero es que si no es el condón, ¿qué más hacemos, no? Sería la abstinencia. Y la efectividad, sobre todo, va ligada a cómo se use, por eso la prevención es muy importante. La variabilidad del uso, ¿en dónde está? Adolescentes, adultos mayores, hombres que tienen sexo con hombres y trabajadores sexuales. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales tienen unas tasas de adherencia al preservativo y de utilización del preservativo de una manera muy buena, porque de eso depende su trabajo, ¿sí? ¿En dónde están las mayores fallas? En adolescentes. Los adolescentes utilizan el preservativo muy mal porque hay mucho nerviosismo, porque hay inexperiencia y porque más que se explique cómo se usa, pues no se usa siempre bien. Eso era lo que podía decirles. Muchas gracias.